Aplauso fuerte a Jesús, por favor. Dale una ovación grande al Señor, porque por Él es que estamos acá. Por Él es que estamos aquí y definitivamente no hay cosa más bella y hermosa en nuestras vidas que es venir a adorar su santo nombre. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza? Amén. ¿Están como tímidos hoy? Vamos a darle otro aplauso fuerte al Señor. Son vidas transformadas, son vidas que el Señor hace en el proceso de la vida de cada uno de nosotros, que nos presentamos con eventualidades a medida que va pasando el tiempo. Pero cuando el Señor nos tiene reservados un sitio, un lugar apropiado, conforme a su sabiduría eterna, Él sabe de lo que tú y yo estamos necesitando. Y Él te trae y Él nos trae al lugar preciso, correcto, adecuado, que tú y yo necesitamos para que nuestra vida no vuelva a ser como la vida que era antes, sino que ahora es muchísimo mejor porque es Cristo Jesús viviendo en nuestras vidas. Ya no somos nosotros, es Cristo Jesús en nosotros y por nosotros. Amén. Amén. Vamos a predicar entonces la palabra. ¿Cuántos vinieron con expectativas de recibir de parte del Señor? Muy poquitos, gloria. Vamos a orar, pastor, por esa persona que, imagínate, ¿ah? ¿Cuántos vinieron con expectativas a recibir de parte del Señor? Nosotros siempre que tenemos que levantarnos de nuestra cama, lo primero que tenemos que hacer es darle gracias al Señor y tener expectativas de lo que el Señor va a hacer en ese día con nosotros. Mira, fíjate, si hay alguien que tiene bastante y de sobra para dar a cada uno de nosotros, es el Dios todopoderoso y eterno. Él está ávido de darle a cada uno de nosotros lo que tú y yo necesitamos. Y a través de su palabra, a través de su mensaje, es donde podemos nosotros experimentar esa vida en plenitud y sobre todo esa vida en abundancia que Dios nos tiene aquí mientras pasamos este tiempo aquí en la tierra. Amén. Jesús dijo: no he venido a hacer mi voluntad. El Señor dijo: yo no he venido a hacer la voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Dios, la voluntad de mi Padre, dice el Señor. De igual manera, entonces, ahora que somos, imagínate, somos de su propiedad redimida. ¿Cuántos son de la propiedad de Jesucristo? ¿Cuántos redimidos estamos acá reunidos hoy? Somos el producto de esa obra maravillosa que hizo Jesucristo, que nos compró con precio de sangre. Y somos precisamente eso, la propiedad. Somos de propiedad de nuestro Señor Jesucristo. Y así mismo entonces nosotros debemos de vivir cada segundo de nuestra vida para honrar a nuestro Dios. Para honrar a nuestro Dios, y esa debe ser nuestra mayor responsabilidad. Esa debe ser nuestra mayor prioridad y sobre todo nuestro mayor deleite. Gracias, Frank. Y nuestro mayor deleite. Es ahí donde podemos nosotros entonces decir: gracias, Señor. He aquí, todas las cosas son nuevas en ti, Señor. Y como tú eres nuestro dueño, tú eres nuestro redentor, tú eres nuestro salvador, ya mi vida ya no tiene que ser dirigida conforme a como yo creo que debe ser dirigida, sino es conforme a sus planes, conforme a sus proyectos, conforme a su propósito que ha sido puesto en nuestra vida. Amén. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, inclina tu rostro ahí donde estás y Padre, te entregamos esta enseñanza, esta predicación a ti, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer correcta y perfectamente, trayendo revelación e inspiración de tu palabra en cada uno de los corazones aquí presentes y de los que nos están viendo a través de la línea, Señor. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, mira que te lo pido, Padre amado, que tu palabra, Señor, sea depositada, sea sembrada en cada uno de nuestros corazones. Que salgamos de esas puertas ahora, Señor, diferente a como entramos, Dios. Que todas aquellas cargas, que todas aquellas cosas que no hacen parte de nosotros, que por eventualidades, situaciones, circunstancias ajenas, adversas a nosotros, Señor, se hayan podido depositar de un momento a otro. Pero hoy, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu amor y conforme a
tu misericordia, hoy saldremos renovados, transformados, riquezas en gloria a ti, Señor, porque tú has hecho hoy, comenzaste a hacer hoy a través de mí, Señor, lo que a ti te plazca hacer. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es un tiempo de transición. Estamos viviendo un tiempo, una época preciosa en la comunidad, en la iglesia. En Focal Point Short se están extendiendo las estacas, se están ensanchando las cortinas, se está extendiendo la infraestructura, porque es un muy buen problema, porque mucho pueblo tiene Dios allá afuera para traerlos, para que se postren a los pies de nuestro Dios todopoderoso y eterno, y para que sus vidas sean completamente diferentes. Amén. Ageo, capítulo 1, del 1 al 8, la palabra dice: el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo. Véalo bien. Este pueblo afirma que todavía no ha llegado el tiempo para reconstruir el templo del Señor. Número 3, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el tiempo para vivir en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor de los ejércitos. ¿Cuándo? Ahora el Señor de los, así dice ahora el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder, mediten en sus caminos, dicen otras versiones. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran calentarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Nuevamente en el 7 dice: así dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. 2 veces le dice: reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Mira lo que dice el Señor como consecuencia de eso. Yo veré su reconstrucción. ¿Con qué? Con gusto, y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Aleluya, gloria a Dios. En los 38 versos que compone el libro de Ageo, 26 tiene la frase implícita y dice: así dice el Señor. Eso es bien importante que tengamos en cuenta, porque el mensaje que tiene que estar fundamentado precisamente en la palabra del Señor. Tiene que estar fundamentado en la autoridad de la palabra de Dios, revelada, inspirada de Dios. Esta verdad debe ser en todo momento el fundamento de nuestra enseñanza. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento de nuestra predicación. La palabra de Dios tiene que ser el fundamento de lo que nosotros vamos a hablar acerca del Señor allá afuera, el Evangelio. Porque no es solamente es lo que yo pienso, y tú y yo lo que creemos, y desde mi punto de vista lo que yo voy a decir acerca de Dios. No, acá lo que tenemos que hacer nosotros siempre tiene que estar fundamentado en la autoridad de la palabra. Porque si hay alguien que hace transformar la circunstancia, es la palabra de Dios. No somos nosotros, no son nuestras palabras humanas. Por más mejores intenciones que podamos nosotros tener para poder llevar un mensaje, para poder decir algo de parte de Dios, gloria a Dios por eso, pero tenemos que el mensaje tener que estar basado, fundamentado en la palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro 4:11, fíjate lo que dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. ¿Ves? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, iglesia. Yo estaba esperando en coro unánime, en un solo espíritu, decir amén. Yo tengo fe.
Porque la idea es precisamente eso. Cuando hablamos, predicamos, ¿cierto? Enseñamos, lo hagamos precisamente con eso, basado en lo que dice el Señor. Es ahí donde tenemos que estar. Esto es un llamado que vino de parte de Dios. Esto es definitivamente directamente de Dios. Esto es un llamado a sacudirnos de la apatía espiritual. Una apatía espiritual que tiene que ver con el desinterés que hay en las cosas del Señor y que cada día acrecenta más, con una pereza, con un cansancio profundo espiritual, con una insensibilidad sobre todo a las cosas del Señor. Es impresionante, y sobre todo una desmotivación y un descuido a la vez, que vemos de verdad que cada vez la sociedad como que entra en esa apatía espiritual. Y no estoy hablando de la gente que no conoce, es de la gente que conocemos a Dios. Y eso es bien importante que podamos nosotros tener en cuenta, de que cuando Dios hace un llamado, que cuando Dios, en este caso estamos en Focal Point, estamos en la comunidad, está en un momento de transición, tenemos que estar siempre con nuestros oídos espirituales abiertos al mandato, al consejo, a la guía, a la dirección del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, a través de nosotros, para que su obra, para que el reino de Dios sea ensanchado, para que se extienda? Porque Dios no es escaso, y asimismo Dios no dice en Isaías: no sean escasos. El Dios de abundancia, el Dios de todo y que más que todo lo puede, el que sobreabunda, el de mucho más que suficiente, nos dice: no sean escasos, tenemos que expandir, tenemos que esparcir. Amén. Entonces permíteme considerar en este momento, y voy a hacer un contexto histórico acerca de este versículo para poder asimismo entender mejor de lo que el Señor quiere hablar, de lo que el Señor habló precisamente hace cientos de años atrás. Y asimismo, ¿qué es lo que nos quiere decir y hablar a cada uno de nosotros? ¿Estamos atentos? Amén. Ese amén me asombra. Yo no sé. Fran, yo no sé qué es lo que está pasando. ¿Necesita más oración, Frank? ¿Ah? Amén. En el año 586, fíjate, en el año 586 el rey Nabucodonosor, no le van a colocar ese nombre a cualquier niño que esté ahí en este momento, alguien que está esperando, Nabucodonosor, para que decirle Nabuco. El rey Nabucodonosor invadió a Jerusalén, trayendo destrucción, asolación completamente a la ciudad, pero no solamente a la ciudad, al templo de Dios, óigalo bien. Y una gran cantidad de judíos fueron deportados hacia Babilonia. Y así mismo entonces, en ese exilio, que Babilonia en ese tiempo era la potencia mundial precisamente en aquellos días. ¿Y qué fue lo que sucedió? Durante los 70 años, óigalo bien, duraron 70 años en el exilio el pueblo de Dios. Duró ese cautiverio. Dios siempre, como buen Dios y Padre de misericordia, siempre les mantuvo una esperanza, la esperanza del pueblo. ¿Y cuál era? De que él, a través del anuncio de sus profetas, estaba diciéndoles, recordándoles que regresarían de ese exilio, que regresarían. Mira, papá, ¿sí me entiende? Que cuando comienza un proceso nosotros pensamos que ahí nos vamos a quedar y pensamos de que Dios nos va a dejar en ese lugar donde estamos pasando por un momento crítico, ¿sí me entiende? Pero hay promesas de parte de Dios. Dios no se queda dado. Dios lo que empezó, la buena obra en cada uno de nosotros, Él la va a terminar. ¿Cuántos dicen amén? Él la va a acabar, Él la va a finalizar, Él la va a llevar a cabo, porque el cumplimiento de su propósito en cada uno de nosotros o se cumple en el nombre poderoso de Jesús. Y así mismo entonces que volverían a construir no solamente la ciudad, sino además de eso volverían a construir su templo. Y finalmente Dios cumplió su promesa. Conforme a la Escritura, entonces, por decreto del rey Ciro, ya otro rey que había subido,
eso era el otro babilónico, este era medo-persa, el rey Ciro. Muchos israelitas entonces salieron, aproximadamente, dicen unos eruditos, que un aproximado de 50,000 judíos salieron, se fueron de regreso para Jerusalén, para reconstruir la ciudad, pero sobre todo para reconstruir el templo. Ellos estaban liderados por Zorobabel. Lo primero entonces que hicieron fue, en ese momento, cuando llegaron allá, fue reparar el altar. Para los judíos, para el pueblo de Dios, era muy importante, era trascendental lo primero, que era reconstruir el altar, porque a través del altar ellos ofrecían sacrificios a nuestro Dios. Por medio del altar ellos hacían y llevaban a cabo y tenían comunión con Dios. Disfrutaban de su presencia, disfrutaban de la gloria de Dios. Entonces, en ese momento, cuando estaban trabajando, cuando ellos estaban pues reconstruyendo el templo, estaban marchando muy bien las cosas hasta, óyelo bien, hasta que encontraron una terrible oposición. ¿Cuántos saben ustedes de que cuando hay movimiento en las iglesias de expandir el reino, cuando Dios en su voluntad, en su amor y su misericordia decide manifestar su gloria sobre cada uno de la humanidad, de las personas, y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que Él ha estado declarando y va a dar la gloria en esta casa, ¿sí me entiende? Entonces, en ese preciso momento y siempre, cuando Dios tiene esos planes a manifestarse y a desarrollarse en los hijos de Dios, siempre hay una oposición, siempre el enemigo se levanta. Es un tipo que le fastidia cuando el Padre, nuestro Dios Todopoderoso, desea bendecir a sus hijos. Pero la palabra dice que el infierno no prevalecerá en ningún momento contra la iglesia acá reunida en el nombre poderoso de Jesús. No va a prevalecer, es una promesa. Oiga bien, y entonces se presentó esa oposición y se presentaron con las tribus vecinas de donde estaban, lideradas por la tribu de Samaria, de los samaritanos. Qué increíble. Ellos fueron los que más se opusieron a la construcción del templo. Usaron tácticas, ¿sabe cuáles las tácticas que usaron? De desánimo, la apatía espiritual. De desánimo y no solamente desánimo, de intimidación. Los intimidaron levantando argumentos al rey en ese momento, diciéndoles de que ellos estaban construyendo, era más bien un lugar para ellos rebelarse en contra del rey. Chismosos esos tipos. Increíble, ¿no? Y ese fue el principal argumento. Entonces le sembraron desánimo, le sembraron intimidación, le sembraron temor. Y ustedes saben que el temor es un lazo, impide que avance la persona, ¿cierto? Es un espíritu que te apodera y que te tiene y que no deja que tú des el siguiente paso. Y se quedaron ahí. No sé, como que ellos pues de ahí donde fue que se detuvo la obra, de un momento a otro. Y para colmo de males, el rey Ciro murió en batalla, que era pues el que prácticamente el que le había dado Dios usado para apoyarlos, ¿sí me entiende? Para enviarlos, para firmar ese decreto. Y se levantó el rey Asuero. El rey Asuero no era muy cristianito. El rey Ciro sí era utilizado por Dios, pero el rey Asuero, entonces este rey se dejó influenciar y desafortunadamente entonces comenzó a recibir esa presión y la recibió. ¿Para qué? Para que detuviera el proyecto de la reconstrucción del altar de Rocus, a punto tal que simple y llanamente, desafortunadamente, le tocó desistir en su propósito. Sabemos que la obra de Dios, ahora bien, a menudo definitivamente
ha estado, está y continuará enfrentando resistencia. Pero Dios hoy nos dice, Dios requiere de sus hijos perseverancia y fe frente a la intimidación del enemigo. Perseverancia y fe ante la intimidación, ante el avance del enemigo. Él no se va a dar quieto, Él no se va a quedar quieto, pero nosotros vamos un paso adelante porque el que va y mayor que en el mundo está con nosotros. Y va delante de nosotros, y su presencia va delante de nosotros, y su gloria ha de manifestarse en todo momento, en cada actitud, en cada paso, en cada acción de lo que nosotros, sus hijos, logramos y queremos llevar a cabo en el nombre poderoso de Jesús. Eso trajo sobre sí entonces, al detener entonces, se dejaron intimidar. Desafortunadamente, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron estos judíos? ¿Buscaron a Dios que les ayudaran? ¿Buscaron su consejo? ¿Buscaron su guía? No. Simple y llanamente entonces se acomodaron a la situación. Se acomodaron a la situación y se dedicaron solo a buscar su interés inmediato, su interés personal, sus intereses materiales, dejando a un lado el altar del Señor, que era lo primordial, que era lo trascendental, que era lo que debía de haberse impulsado. Entonces, esa lamentable situación se mantuvo por 17 años. 17 años hasta que Dios usa a sus profetas. Usó a 2 de sus profetas, a Ageo y a Zacarías, para nuevamente entonces mover al pueblo. Llevaba 17 años el pueblo solamente enfocado en sus prioridades, en lo suyo, en lo que a él le competía, pero completamente alejado. Se habían olvidado, le habían dado la espalda al altar de Dios, que era parte fundamental en la vida de ellos, porque a través del altar es donde Dios se movía. A través del altar, cuando le ofrecían sacrificios, es donde recibían la respuesta que era requerida de cada uno de ellos. A través del altar es donde la presencia residía, la misma presencia del Dios Todopoderoso residía, y la dejaron a un lado y se enfocaron en sus cosas. Se enfocaron en sus casas, se enfocaron en sus negocios. Entonces eso trajo sobre sí miseria, desafortunadamente, pues el bienestar estaba simple y llanamente en restaurar la comunión con Dios. Y si hay algo que a nosotros nos da seguridad y bienestar en nuestras vidas, es establecer una relación sincera y continua con Dios. No es de domingo a domingo. No, es continua. Todos los días, cada momento es requerida la comunión, la relación con nuestro Padre Celestial a través de su Santo Espíritu, con la lectura de la palabra, con la oración. De otra forma no podemos, lo estaríamos haciendo con nuestras fuerzas, y créame que nos agotaríamos, y créame que nuestros frutos no serán lo mismo. Ahora Dios extiende entonces un llamado personal a Ageo, a reavivar esa visión, esa visión y misión, ¿cierto? En los mentes y en los corazones del pueblo, de la gente, de las personas y los líderes. Esto simplemente era un desafío grande, era un desafío enorme, como los está llevando a cabo en este momento. Esto no es una visión, sí es una visión que Dios le implantó al corazón del pastor Mark, claro que sí, pero esto no es del pastor Mark. Esto no es del pastor Andrew, esto no es de los pastores, esto es de Dios, que queremos y que quiere usar a cada uno de nosotros, de los que digamos: Señor, estamos aquí, heme aquí, envíame a mí. Quiero ser parte esencial de lo que tú estás haciendo en este lugar. Quiero ser agente de cambio. Quiero ser esa persona que realmente, Señor, sea yo, imagínate, sea mi familia, gestores de cambio para otras familias allá afuera que no conocen al Señor, y que nosotros tenemos el privilegio de conocerlo. Y que hay mucha gente allá afuera que no lo conoce al Señor y que está muriendo espiritual, secándose espiritualmente, debilitando espiritualmente. Lo que pasa es que nosotros muchas veces somos egoístas.
y no compartimos las riquezas. Como Juan y Pedro frente cuando estaba el cojo, que yo no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te lo doy, levántate en el nombre de Jesús. Y caminó ese cojo. Y así mismo entonces nosotros tenemos que estar afuera. Yo te voy a compartir, yo te voy a dar de lo que yo tengo, mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios que mora. Yo soy morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos son morada del Espíritu Santo de Dios? De eso es lo que nosotros tenemos que ir y darle a la gente de lo que tú y yo ya tenemos y que estamos recibiendo a diario. Y muchas familias, como el testimonio que estábamos, muchas familias vendrán a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pueblo judío tenía sus prioridades fuera de lugar, sus prioridades trastorcadas. Totalmente. Después de 16 años, la casa de Dios era un montón de piedras, eran ruinas. Mientras solamente estaban preocupados, ¿sabe de qué? Por la restauración de sus propias casas. Nuevamente entonces viene la advertencia de Dios. Reflexionen sobre su proceder. ¿Cuántos años tenían ellos con la labor detenida? ¿Cuántos? 17 años, ¿ok? Y en 23 días, óigalo bien, cuando el Señor tomó nuevamente a estos profetas, a Ageo, y en 23 días la palabra de Dios transformó esa nación. ¿No creen de que es poderosa la palabra de Dios? 23 días, de 17 años, en 23 días tomó al profeta Ageo y a Zacarías y le mandó la razón a ellos, y a través de ellos implantó la palabra, le movió la mente, le movió el corazón el Señor a esta gente, y lo que no hicieron en 17 años comenzaron a hacerlo en 23 días. ¿Saben por qué? Porque vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Sabemos que la palabra es viva y eficaz. Amén. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es como una espada de doble filo, más cortante, y penetra hasta ¿dónde? Hasta partir el alma y el espíritu. Oiga, cuando nosotros escuchamos la palabra, tú y yo estamos escuchando la palabra, ella está entrando, porque la palabra es espíritu, es viva, eficaz, y entra entre el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. ¿Usted sabe cuáles son los tuétanos? No han comido hueso ustedes, no han chupado el hueso. Lo que es el hueso, cuando uno hace, ese es el tuétano. Esa es la revelación de hoy. Coman hueso, no lo coman, chupen el hueso. Esos son los tuétanos. Mira la palabra tan poderosa, penetra, llega hasta el fondo, hermano. Lo que no hace una palabra de nosotros, por muy bonito que hables, por muy inteligente, por muy estudiado, por muy intelectual, gloria a Dios por eso, y tremendo, eso está muy bien. Pero lo que no podemos nosotros hacer, por muchas mayores y mejores intenciones y bonitas intenciones, lo hace la palabra de Dios, porque es espíritu y penetra. Óyalo bien, la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios permanece para siempre, y la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es confiable. ¿Cuántos confían en la palabra de Dios? Es confiable. La palabra de Dios siempre, óyalo bien, la palabra de Dios siempre cumple sus propósitos para el cual y nunca vuelve atrás. La palabra de Dios habla, incluso la palabra de Dios en su palabra en Jeremías, no sé dónde es que está, me la perdonan en esta, de que toda palabra, dice el Señor, toda palabra que sale de mi boca, está hablando el Señor, toda palabra que sale de mi boca no retorna atrás a mí vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada y es prosperada. ¡Wow! Es increíble. Mira, se la voy a ilustrar. Acá está Dios, ¿ok? Y Él declara la palabra. ¿Ok? Él declara la palabra. Entonces la palabra se va. Yo soy la palabra, ¿de acuerdo? Yo soy la palabra.
y listo, la palabra se va. Entonces la palabra que declaró fue: he aquí, traeré medicina, sanidad y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es una palabra, Jeremías 33. Entonces las personas que están escuchando esa palabra, la palabra que envió Dios, que salió de su boca, esa palabra llega a las mentes, a los oídos de las personas, de los que están aquí, de los que están escuchando esa palabra. Y resulta que tiene esa palabra que tener receptor. ¿Y cuál es el receptor que debe encontrarse esa palabra? La fe. Esa persona tiene la fe, está ávida, está con expectativas, desea, quiere una transformación, quiere un milagro. Ya vamos a terminar. Ya hasta ahora estaba empezando. Yo hasta ahora estaba empezando, pastor. Bueno, y esa palabra entonces no encontró, digamos, receptor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Esa palabra, yo soy la palabra, y se devuelve donde está Dios. Y le dice: Señor, yo no encontré esa palabra, yo no encontré un receptor para que tu palabra que fue enviada, ¿cierto?, pudiera ser impactada en los corazones. Y le dice el Señor a la palabra: es que usted no entendió. Toda palabra que sale de mi boca, usted no tiene que retornar atrás a mí vacía. Usted tiene que ir y cumplir el propósito. Tiene que cumplir el propósito para el cual yo la envié. Y si esa palabra que yo envié, como Jeremías 33:6, he aquí, traeré medicina, sanidad y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Si alguien recibe esa palabra en el nombre poderoso de Jesús, ponte de pie y dale gloria al Señor. Dale, si la recibiste, ¿sí me entiende? Así es. Y cualquier palabra de Dios Todopoderoso no, yo no he terminado. Pueden tomar asiento. Sí, voy. Yo voy a tomar el tiempo. Ahí sí Fran no dice nada que esté. Yo necesitaba que dijera Fran ahí eso. ¿Ah? ¿Estamos escuchando? Quiero aclarar una cosa: que el deseo del pueblo de arreglar sus hogares en sí no era nada malo. No. El error para muchos de nosotros es cuando desafortunadamente dejamos que otras cosas, o dejamos que otras personas, o dejamos incluso que la familia, el hogar, los deseos, los placeres comienzan a desplazar y poner en peligro la centralidad de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Es ahí, ese es el peligro, ese es el mensaje de hoy. Bueno, bien, ese es el mensaje de hoy. En nuestras vidas esto se convierte simple y llanamente en un gran peligro espiritual. Óigalo bien, se enfocaron en sus propias casas. El problema no son las casas. Dios, si hay alguien que quiere que tú y yo prosperemos, es Dios. Se enfocaron en esa comodidad, se enfocaron en su estabilidad. El templo quedó abandonado. El mensaje de Ageo no es complicado. No, ustedes están más preocupados por sus casas que por la mía. Le mandó a decir el Señor. Ustedes están más preocupados por su bienestar y dejaron en abandono mi templo. Lo que tenían que hacer, por el cual yo los liberté, porque Dios le dio el decreto a Ciro para que servidamente saliera este grupo y le reconstruyeran su casa. Y después de reconstruir su casa, reconstruyan sus casas. Pero estos no, reconstruyeron sus casas y dejaron abandonada la casa de Dios. Así no se puede, decía mi papá. Así no. Y es así. Entonces el error no era tener casas propias, óigalo bien, sino que la comodidad personal eclipsara, nublara, desplazara la adoración de Dios, la comunión con Dios. Mientras nosotros estamos ocupados estableciendo prioridades que no tienen que estar en el sitio donde Dios debe de estar, en ese sitio. La prioridad número uno es Dios. La prioridad número uno es Dios.
La prioridad número uno es Dios. Después de esa prioridad, claro que sí, viene la familia, la esposa, los hijos, viene el trabajo, vienen las demás cosas, el ministerio. Pero estas personas habían invertido las prioridades. Y ahí donde estaba, Dios estaba precisamente diciéndoles: por estar ocupados en sus cosas, abandonaron mi templo, abandonaron mi altar, abandonaron mi casa. Y ustedes no se dan cuenta que por medio de que ustedes construyan primero, que es lo primero, y era construir, levantar altar, levantar, extender, construir la casa del Señor, a través de esa construcción tenían ellos entonces todo el bienestar, todas las bendiciones, porque esa era la fuente de donde ellos iban, ofrecían y recibían de parte del Señor. Iban, adoraban y exaltaban al Dios de gloria y recibían tal. Porque cuando nosotros estamos en todo momento adorando al Rey, pero ellos no tenían, habían abandonado el sitio de adoración al Rey. Y hoy está pasando lo mismo en Focal Point Church. Es un mandato, es una declaración. Y el tiempo es un tiempo de transición, es un tiempo de reforma, es un tiempo de bienestar, es un tiempo de bendición, es un tiempo donde el Señor, la gloria de Dios, se va a depositar, se va a parar, y que a causa de la gloria del Señor ni podremos predicar, porque nuestro corazón estará exhorto adorando al Dios todopoderoso y eterno. Aleluya. Ellos estaban manteniendo en poco la gloria de Dios. Ellos estaban manteniendo en poco la presencia de Dios. Iglesia, es impresionante pensar que el Dios del universo quiera tener una relación con nosotros. A ver, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y Omega, el principio y fin, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios de las galaxias, el Dios que hizo los mares, quiera tener una relación con nosotros. Es impresionante. Pero el pueblo está con una apatía. Pero el pueblo está como si no existiera absolutamente nada. Es el Dios soberano, el que envió a su Hijo para que tú y yo no nos perdiéramos. Es el Dios bueno y maravilloso, que entregó la vida en una cruz y que resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. A ese Dios que lo dio todo por el todo. ¿Y por qué lo dio y por quién? Por nosotros. Le estaban dando la espalda. Había una apatía espiritual, y eso se tiene que romper hoy en el nombre poderoso de Jesús. No puede ser, no debe ser, iglesia. Y es ahí donde tenemos que querer, desear, anhelar comunión, tener comunión con nuestro Padre Celestial, que más Él la quiere tener con nosotros, porque Él sí ama de verdad. Él tiene un amor perfecto. Pero a pesar de que fallamos, a pesar de que somos imperfectos, porque Él lo sabe, a pesar de que somos infieles, Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Dios único. ¿Quién entiende eso, iglesia? ¿Quién entiende eso? Dale un aplauso fuerte a eso. Cuando somos tentados, el deseo se apodera de la carne. 3 tentaciones con Jesús en el desierto: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, el orgullo. Y eso es lo que está en el mundo afuera. Son estos 3 deseos. Ese es el mundo. El mundo no es que se vista esto, que no. El mundo es ese: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y cuando eso se apodera,
No importa si se trata de un deseo sexual, un deseo de ambición, un deseo de vanidad, un deseo de venganza, un deseo o de amor, o por fama, o por dinero, o el poder, o codicia, por lo que sea. El punto es que el gozo en Dios, óigalo bien, iglesia, el gozo en Dios se extingue en nosotros. Se va desvaneciendo, se va desapareciendo y buscamos todo más bien nuestro gozo en otras cosas. Y ahora escuchen en este momento, Dios es completamente irreal. Simple y llanamente pierde toda realidad y solo está el deseo por otras cosas. Satanás no nos llena de odio en contra de Dios, sino sabe qué hace Satanás, que nos olvidemos de Dios, que nos olvidemos de nuestro Padre Celestial. Ese es el mayor triunfo de Él, y nosotros no vamos a aceptar en ningún momento ni una medida. Como dice la palabra, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, del hijo de su vientre? Así olvide ella, yo nunca me olvidaré de ustedes, dice la palabra. El Señor jamás se ha olvidado de nosotros. El Señor jamás nos desampara, jamás nos deja. Y es Él, a este Señor, este Dios todopoderoso, nuestro Padre Celestial, es a Él el que nuestra vida tiene que estar atenta en todo momento, rindiendo honor, rindiendo gloria, rindiendo adoración. Terrible, amén. No tenemos tiempo para estar con Dios. Se escucha tanto eso. Se llega a una condición tan lamentable el ser humano. No tenemos tiempo para estar con Dios. No tenemos tiempo para buscar su gloria. No tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para leer la palabra. No tenemos tiempo para la expansión de su reino. Estoy muy ocupado. No tengo tiempo. No tenemos tiempo. Y por supuesto, este pueblo tenían una buena excusa. Este pueblo dice, y Dios lo había oído. Pero bien, Dios había escuchado lo que ellos habían dicho. Dice, no ha llegado el tiempo. Imagínate. Y obviamente, óigalo bien, y obviamente ustedes saben que este es el tiempo oportuno, el tiempo adecuado. Sobre todo cuando Dios lo ha dicho, el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. Ponte de pie, por favor. Te adoramos, Jesús. 18 años. El problema no era falta de recursos, número uno. Era falta de pasión. No era falta de recursos. Estos judíos, estos 50,000 judíos, si saben que dieron una ofrenda con el precio, con el valor de hoy. Dieron estos 50,000 judíos, cuando llegaron todos motivados por la gloria de Dios, por levantar el altar, porque llegaron así, dieron una ofrenda de $24 millones. Wow, yo cuando leí eso, pues transformado ciertamente, porque ahí dice 5,000 no sé qué cosa, 5,000 de plata, 62,000 dracmas de oro y todo, y se pueden uno hacer las cuentas, $24 millones. No se trataba de un edificio. Estos judíos tenían sus prioridades invertidas, desafortunadamente, porque ellos habían olvidado su identidad como el pueblo de Dios. El problema no era falta de recursos, era falta de pasión. Dios promete su gloria cuando su casa es honrada. Óigalo bien, iglesia. Dios promete su gloria cuando su casa es honrada. Y dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Amén. Yo veré, mira tan lindo que dice, yo veré su reconstrucción. Y nos habla a nosotros. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Wow, es impresionante. El anhelo del rey David. Dice, una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban, el rey mandó llamar al profeta Natán. Mira, le dijo David,
Yo vivo en un hermoso palacio de cedro, mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey. Mira lo que le respondió Natán al rey David: adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Hoy decimos, y hoy el Señor nos dice, y hoy el Señor le dice desde nuestro pastor, el pastor Mark: adelante, adelante, hijo, adelante, haz todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo y con nosotros. ¿Cuánto le dan alabanza al rey? ¿Cuánto le dan gloria? Eso no fue presión del rey David. ¿Sabe qué fue? Amor, pasión, entrega por las cosas del Señor y por el Dios todopoderoso y eterno. Dios ni siquiera le había pedido nada a David. Dios no le había dicho que le hiciera, no tanto, pero el corazón de David no podía soportar tener comodidad personal mientras la cosa de Dios era secundaria. Así no es. Amén. Si vamos a ampliar el templo, iglesia, lo vamos a ampliar. En el nombre de Jesús lo vamos a ampliar. ¿Cuántos dicen amén? Primero ampliemos, ¿sabe qué? Ampliemos nuestro tiempo de oración. Ampliemos nuestra fe. Ampliemos nuestra rendición. Ampliemos nuestra entrega. Ampliemos nuestra adoración a quien nosotros vamos a reconstruir, para que su gloria postrera sea mayor que la primera, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Vamos a adorar al Rey. Vamos a entronarlo. Vamos a ponerlo en el lugar donde tiene que estar. Consideren sus caminos, dice la iglesia. Aleluya. Vamos a adorar al Rey. Te alabamos, Jesús. Nadie más que sea digno de adorar. Vamos, iglesia. Eres fiel, eres real. No me canso de exaltar tu majestad. Oh Dios, Jesús, Tienes el primer lugar. vamos, iglesia. El trono de mi corazón. Tienes el primer lugar. Me rindo ante tu amor. Eres el centro de toda mi vida. Te adoraré todos mis días. Tienes el primer lugar. El trono de mi corazón. Aleluya. Tú tienes el primer lugar, Jesús. Busqué en muchos lugares y encontré el tesoro más hermoso. Vamos, vamos. Un amor inagotable. Jesucristo, te doy todo lo que soy. Vamos, iglesia. Tienes el primer lugar. Dile al Señor. El trono de mi corazón. Tienes el primer lugar. Me rindo ante tu amor. Eres el centro de toda mi vida. Te adoraré todos mis días. Tienes el primer lugar. El trono de mi corazón. Vamos. Tú eres el amado. Eres el amado. Tú eres el amado, Jesús. Rendimos a ti, Señor.
los ejércitos, reflexionen. El primer lugar, el trono de mi corazón. Tienes el primer lugar. Me rindo ante tu amor. Eres el centro de toda mi vida. Te adoraré todos mis días. Tienes el primer lugar. Así dice el Señor de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder, iglesia. Mediten sobre sus caminos, hijos. Vayan ustedes al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré esa construcción, esa reconstrucción, ese ensanchamiento que se va a hacer, lo veré con gusto y manifestaré mi gloria en este lugar. Esa es la promesa que Dios nos trae hoy. ¿Cuántos nos visitan por primera vez o que han escuchado por primera vez a Jesús o que vienen invitados? Levanta la mano, por favor. Amén. ¿Podrías pasar al frente? Pasen al frente para que los conozcamos, la congregación. Yo sé que esto es muy incómodo. Tranquilo, yo hice él también. A mí me pasó cuando me dijeron y qué rico. Pasen al frente para que nos acompañen con ellos a proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Amor, Dios le bendiga. Hoy es buen momento para establecer las prioridades en nuestros corazones. Pasa, Francisco. Pasa, por favor. Pase. Dios le bendiga. Pasen al frente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ustedes ya conocen al Señor, pero hoy el mensaje principal es precisamente como cualquiera, y yo empiezo por el que le está predicando. Muchas veces nuestras prioridades las trocamos y ponemos nuestro bienestar, que para Él Dios no está en contra de tu bienestar, por favor. No está en contra de que nosotros prosperemos, no está en contra de que nosotros salgamos, no, sino que simple y llanamente quiere de que nuestras prioridades estén en el sitio donde deben de estar. Poner a Dios de primero en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento maravilloso. Padre, te damos gracias por tu presencia. Padre, perdónanos si en algún momento, Señor, dejamos a un lado y te dejamos a un lado y dejamos, Dios, de asistir, o dejamos, Señor, de leer la palabra, o dejamos, Dios, dejamos muchas cosas que no debimos dejar, Señor, porque estábamos ocupados en otras cosas. Pero hoy venimos, Dios, y postramos y rendimos nuestros corazones a ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios de amor, de misericordia. Hoy proclamamos, Francisco, dilo ahí, hoy proclamamos, Señor Jesús, que tú eres el Rey de nuestra vida. Hoy te entronamos una vez más en nuestros corazones. Hoy te decimos, Dios, que tú eres el único Dios real y verdadero, y que eres tú, Señor, quien merece toda alabanza y adoración de mi corazón y de mis labios. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Muchas gracias. Dios los bendiga.